Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo videochat dedicado a la enfermedad renal crónica, con un hashtag pregunta enfermedad renal. Y tenemos con nosotros, es un placer, un lujo tener con nosotros a un nefrólogo de Baleares, es Joan Buades. Joan Buades es un nefrólogo que en estos momentos ejerce su profesión en el Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca. Él ha trabajado en los diversos hospitales de Baleares y es un nefrólogo de referencia en la Sociedad Española de Nefrología, en los congresos nacionales e internacionales, en el ámbito de la nefrología. Por tanto, un lujo tenerle hoy con nosotros en este videochat sobre la enfermedad renal, que nos parece una de las enfermedades que más tarde hemos empezado desde la Escuela de Pacientes, pero que nos parece muy importante trabajar en ello, y lo hacemos con la Sociedad Española de Nefrología, con Alcer y con las diferentes sociedades y asociaciones ligadas al tema. Por tanto, buenas tardes, Joan. Buenas tardes. Estoy encantado de colaborar con vosotros y dispuesto a que me hagáis las preguntas necesarias. Bien, pues vamos a empezar con algunas de las preguntas. Tenemos muchas preguntas y, si te parece, hay una primera pregunta y es, podríamos hablar un poco qué es la enfermedad renal crónica, un poco para aclarar, un poco para saber de qué estamos hablando, qué tipos de enfermedades hay ligados a la enfermedad renal crónica, un poco para aclarar el tema. Llamamos enfermedad renal crónica aquella situación en la que una persona tiene, que normalmente tenemos dos riñones, pues tiene los dos riñones normalmente afectados de tal forma que la función de los mismos, que es eliminar las toxinas, ya no se hace de forma totalmente normal. Hay una pérdida de algunos de los componentes de los riñones que se van cicatrizando y hace que la función de los riñones ya no sea la que debería ser. Entonces hay diversos grados, normalmente nosotros hablamos de 5 estadios. El 1 sería el más leve, en la que prácticamente los riñones todavía funcionan normal, pero ya se les nota alguna anomalía como pérdida de proteína, de sangre en la orina, hasta el estadio 5, que ya es cuando los dos riñones prácticamente no funcionan casi nada, menos de 10 litros por minuto, que sería aproximadamente un 10% de lo que deberían funcionar, que ya se empieza a plantear la posibilidad de necesitar un tratamiento sustitutivo renal, que suele ser la diálisis o el trasplante renal. Y hay una pregunta, ¿puede ser hereditaria la insuficiencia renal? Hay algunas enfermedades renales que sí son hereditarias. La más típica y conocida es la poliquistosis renal autosómico dominante, que puede llegar a ser hasta el 10% de las personas que están en programas de diálisis o trasplante. Otras enfermedades hay, como el síndrome de Alport o algunas enfermedades autosómico dominantes que son un poquito más raras, o el síndrome de Fabry y tal, pero no son las más frecuentes. Es decir, es mucho más frecuente que una persona tenga un problema con los riñones por tener diabetes o hipertensión que no por una enfermedad genética. Por tanto, cuando tengo una insuficiencia renal, nos preguntan, ¿se dañan los dos riñones normalmente? Nosotros los nefrólogos tenemos la manía de hablar del riñón, porque consideramos a los dos riñones como una unidad funcional, y por eso veréis que a veces, si vais al nefrólogo y dices el riñón no funciona, cuando decimos el riñón no funciona, que esto despista mucho a los pacientes, en nuestra mente estamos hablando de los dos riñones, porque la función de los riñones es la suma de uno y el otro riñón. Hay personas que solo tienen uno y otros que tienen dos, pero los dos están afectados. Entonces, normalmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica suele ser un problema de los dos riñones, generalmente. Muy bien. Y una pregunta que hace esta persona es, ¿cómo puedo cuidarme? ¿Qué cosas tengo que hacer para cuidarme si tengo una insuficiencia renal? Sea cual sea el origen o la causa del problema renal, hay una serie de cosas que son comunes a todos. El estilo de vida saludable es muy importante. Las cosas que más le afectan a los riñones es tener la tensión alta, o sea, tener hipertensión arterial, el sobrepeso o la obesidad,
eso hace que los riñones tengan que trabajar en exceso y si ya están enfermos y queda menos masa renal funcionando, esa masa que queda tiene que trabajar mucho más y se gasta. La diabetes es una de las causas más importantes, por lo tanto, si una persona es diabética, tiene que controlar muy bien el azúcar y si no lo es, tiene que intentar evitar engordar porque la obesidad está muy relacionada con la diabetes. Y luego hay una serie de temas dietéticos, que luego probablemente también habrá más preguntas. Una dieta baja en sal es muy importante porque ayuda a controlar la tensión y luego hay una serie de alimentos como que realmente tienen proteínas que en exceso hacen que los riñones trabajen demasiado y por lo tanto comer un exceso de carne y pescado podría ser también perjudicial para los riñones. No quiere decir que no se pueda tomar nada, simplemente que no se tienen que tomar en exceso. Y luego están las grasas saturadas, todos los alimentos precocinados, la comida basura que hoy en día los jóvenes tienen mucha tendencia a tomar respecto a lo que antes era la dieta mediterránea, que esa es realmente la sana y la que realmente nos debería convenir a todos. Aceite de oliva, frutos secos, pescado, verduras, frutas, cereales. Esto sería la dieta mediterránea que desgraciadamente los mayores todavía conservan, pero los jóvenes están abandonando. Por tanto, fundamental una dieta lo más con mucha verdura, fruta, legumbres, ¿no? Pescado, más que carne, etcétera, ¿no? Carne pues se puede tomar, pero sin abusar. Y dentro de las carnes, pues las carnes rojas pues tienen que ser menos frecuente que el pollo o el conejo, que son carnes más blancas. El cerdo y el cordero pues estarían un poco intermedios, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo. Bien, pues hablando de eso, nos preguntan, ¿qué medicamentos perjudican más a los riñones y su funcionamiento? De los medicamentos que más están a nuestro alcance y que por lo tanto las personas tienen tendencia a tomar más son los antiinflamatorios. Estoy hablando del ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Son pastillas que se toman para calmar el dolor o la inflamación, pero que hay una cierta tendencia a abusar de ellas o tomarlas sin que sea estrictamente necesario. Estos medicamentos lo que hacen es bajar las defensas que tienen los riñones para mantener su función. Con lo cual, cuando tomas estos medicamentos, estás haciendo que los riñones tengan menos defensas y ante cualquier situación se puede producir un daño. También el uso crónico y masivo de este tipo de fármacos por sí mismos podrían ser causa de una enfermedad renal crónica. Luego hay otros medicamentos menos conocidos como algún tipo de antibiótico, más típicamente puesto en los hospitales, los contrastes yodados que se ponen en los TAC, los escáneres, pero de cara a la población general, realmente lo que tenemos que tener más cuidado es con los antiinflamatorios y analgésicos en general. Dentro de los analgésicos, el paracetamol, el tramadol son menos nefrotóxicos que los antiinflamatorios clásicos, como el ibuprofeno o naproxeno. Y por tanto, cuidado, sería uno de los medicamentos que pueden afectar más al riñón en su funcionamiento, ¿no? Conviene que siempre pregunten a su médico si pueden tomarlos y por cuánto tiempo. Realmente están pensados para ser tomados en pequeños periodos. Si es así, el riesgo es mucho menor. El riesgo aumenta mucho cuando se toma de forma prolongada a dosis altas. Muy bien, por tanto ya tenemos identificado algún aspecto más. Hay una persona que dice, soy enfermo renal y nos hace dos preguntas. Dice, uno, ¿puedo fumar y beber alcohol? Y dos, ¿puedo continuar con mi vida laboral? Sobre si puede fumar y beber, poder, evidentemente puede. La cuestión es si le conviene y evidentemente no le conviene. Es decir, el tabaco, aparte de todo lo que todos ya sabemos que afecta, produce cáncer de pulmón, otro tipo de cánceres, afecta a las coronarias, a la circulación de las piernas, pudiendo incluso llegar a tener problemas de amputación, etc. Se sabe que también es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, ser fumador y tener enfermedad renal crónica hace que los riñones se pierdan más rápido. El beber es quizá un poco distinto, no es lo mismo beber de forma muy moderada y esporádica a tener un alcoholismo. El alcoholismo, desde luego,
se acompaña de hipertensión, puede producir alteraciones en retención de sal y agua, y cuando si el hígado está muy afectado, los riñones también se afectan. Con lo cual, lo ideal sería una dieta sin tabaco y con un consumo muy moderado y esporádico de alcohol. Y lo otro era... El otro es sobre la vida laboral. En principio, la vida laboral se puede mantener incluso estando en diálisis, sobre todo si se elige diálisis peritoneal, que se hace en casa. Por lo tanto, y luego también las personas trasplantadas, al cabo ya de un par de meses del trasplante, cuando ya se han estabilizado, su nefrólogo le podrá indicar cuándo se puede reincorporar a la vida laboral. Es decir, trabajar no es malo para los riñones siempre y cuando el trabajo sea un trabajo normal, habitual. No sé si estamos refiriéndonos a un trabajo con un exceso de a lo mejor físicamente muy duro, no lo sé, pero la mayoría de trabajos que tiene la gente normal no debería ser un problema. Eso no debería afectar la función renal. Sí que puede afectar que el paciente, cuanto más avanza la enfermedad, puede estar más cansado, puede estar menos concentrado y puede rendir peor en el trabajo, eso sí. Y trabajos, pues eso, muy, a lo mejor de construcción, de levantamiento, pesos muy elevados podría notarse. Pero en general, lo ideal sería que las personas que padecen de problemas renales pudieran seguir trabajando. Y eso es uno de los objetivos que nos proponemos en las consultas de nefrología, que los pacientes puedan seguir trabajando. Hay una persona que nos dice, tengo insuficiencia renal, y pregunta, hace unas cuantas preguntas. Una, ¿qué proteínas puedo comer y cuánta cantidad? El tipo de proteínas, en principio, todas se pueden comer, es un tema de frecuencia. Es decir, las proteínas de origen animal, fundamentalmente la carne y el pescado, son, digamos, tienen mayor valor biológico, pero también son las que producen mayor desgaste a nivel renal, incluso producen mayor acúmulo de fósforo, ¿no? En cambio, las proteínas vegetales parece que son un poco menos perjudiciales para la progresión de los riñones. Se mide habitualmente en gramos por kilo y día y se dice que lo ideal sería para una persona que tiene enfermedad renal crónica no pase de 0,6 a 0,8 gramos de proteína por kilo y día. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 100 gramos de pollo pueden tener 21 gramos de proteína. Es decir, no estamos hablando de gramos de la carne o del pescado, sino del contenido de proteínas. Entonces, bueno, para hacer los cálculos, yo lo que recomiendo es que acudan a un nutricionista o dietista. Las asociaciones de Alcer, generalmente, al menos en Baleares, yo supongo que en otros sitios también, se ofrece el trabajo de un nutricionista o dietista solo por ser socio, y son los que te pueden ayudar más a convertir lo que sería una prescripción de dieta, que se dice en gramos por kilo de dieta, en una dieta real, porque no es tan fácil calcular. Yo siempre recomiendo que se pongan en manos de un profesional de dietética y nutrición, que además sean especializados en nefrología, como pueden ser los de Alcer. Pregunta también, hace dos o tres preguntas más, dice, ¿puedo comer con sal? ¿Qué frutas y verduras puedo comer porque no puedo tomar potasio? Sobre el tema de la sal, el cuerpo necesita algo de sal. Tomar cero sal podría ser incluso contraproducente, pero eso hoy en día es muy difícil, porque casi todos los alimentos que tenemos en casa, en la nevera o en nuestros armarios de la cocina, tienen una cantidad muy importante de sal. De hecho, el 80% de la sal que consumimos no viene del salero, sino de los propios alimentos. ¿Qué alimentos? Aquellos que están conservados. Todo lo que sean embutidos, precocinados, encurtidos o son comidas prefabricadas o precocinadas o que tengan algún tipo de conservante, todos tienen mucha sal. Por lo tanto, lo ideal sería optar por una dieta muy natural, intentar que la carne sea natural, no una hamburguesa o unas salchichas de Frankfurt o algo así, o que el pescado sea natural, no unas barritas de merluza rebozadas que se compran hechas. Es decir, comprar
comida natural. La carne tal cual es, el pescado tal. Si a eso le pones un poquito de sal, tampoco pasa nada. O si a una ensalada le pones un poquito de sal, tampoco pasa nada. Porque realmente la sal nos viene de los alimentos. El jamón, el queso, las aceitunas, el chorizo, las anchoas, el atún en lata, es decir, cantidad de cosas que comemos todos los días ya tienen mucha sal. En cuanto al potasio, ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque a veces me pasa que muchos pacientes leen que el potasio puede ser un problema y evitan una serie de alimentos que podrían ser muy beneficiosos para el paciente. Es decir, solo si tu médico te dice que tienes el potasio alto y por lo tanto tienes que tener una dieta baja en potasio, hay que tener precaución con el potasio. Porque si tú no tienes el potasio bajo, no hay ningún motivo por el cual, porque el potasio no es malo para los riñones. El potasio, cuando se acumula y es muy alto, puede dar una arritmia cardíaca muy severa y mortal, pero no es malo para los riñones. Es decir, que las personas con enfermedad renal crónica sin problemas de potasio no tienen que hacer una dieta baja en potasio. Es el médico el que le comentará en los análisis si tiene problemas con el potasio y entonces le recomendará que hay algunos alimentos, algunas frutas, es muy conocido el plátano, el kiwi, algún tipo de uvas, hay una serie de alimentos o verduras que tienen más potasio, los frutos secos. Siempre se ha hablado también que las patatas, por ejemplo, las patatas son uno de los alimentos que más potasio tienen. Una forma de poder comer estos alimentos que aportan vitaminas y cosas también muy beneficiosas es dejarlos en remojo un rato, pues varias horas antes de ser consumidos, porque el potasio pasa al agua y luego el agua se tira. Y yo qué sé, la patata, por ejemplo, si la tienes mucho tiempo en agua durante horas antes de cocinarla, pues pierde potasio. Esto también yo recomiendo, los dietistas son los que te ayudan, porque si nosotros podemos darles una lista de alimentos con mayor o menor contenido de potasio. Pero yo creo que lo ideal es que alguien les haga una dieta especial en la que puedan adaptarse a su nivel de potasio, porque no todo el mundo tiene que hacer la misma dieta. Muy bien. Hay una pregunta y es, mi nefrólogo me ha restringido el consumo de fósforo. Dice, ¿qué debo hacer para ello? Es decir, hay 3 fuentes fundamentales de fósforo. Una es la que está en los vegetales, por ejemplo, en las legumbres, las lentejas, los frutos secos, los garbanzos. Otra es la que proviene de la carne y el pescado, de las proteínas animales. Y la tercera es la que viene de los aditivos que se ponen en los alimentos conservados, precocinados. De esas 3 fuentes, la que menos se absorbe, es decir, tú puedes tomar un alimento rico en fósforo, en fosfatos, como puede ser unas lentejas, unos garbanzos, pero ese fósforo, como está en forma de citato, y ese citato no tenemos unas enzimas en el estómago para digerirlo bien, se absorbe muy poco. Por lo tanto, no restringiría alimentos tan sanos como las legumbres o los frutos secos. La carne y el pescado tienen más fósforo, se absorbe mejor el fósforo que los vegetales, más o menos el 60-70%, pero está limitado por lo que ya hemos dicho, es decir, no hay que abusar de carne y pescado. Pero lo que seguro que hay que hacer es limitar los alimentos precocinados y hay en muchísimos alimentos lo que te podemos hacer es mirar en la composición y desgraciadamente en muchos, en vez de poner que llevan fosfatos, te ponen que llevan un aditivo E100 algo, 200, es decir, ahora no me sé de memoria, pero tenemos listas en las que podemos saber los aditivos, los E, que tienen más fosfatos. Y eso es realmente donde deberíamos realmente incidir, no en los fosfatos de origen vegetal, que podrían ser muy beneficiosos por el aporte de fibra, el propio aporte de citato, vitaminas, minerales que aportan. Muy bien, muy claro y muy... Hay una pregunta alrededor de los tratamientos de diálisis. ¿Qué tipos de tratamientos de diálisis para la enfermedad renal hay? Antes has hablado de la diálisis en el domicilio, ¿no? De alguna forma. Me gustaría que nos contextualizaras un poco los tipos de tratamiento de diálisis que hay. O sea, podemos hacer 2 distinciones. Por un lado,
hacerlo en el domicilio o hacerlo en un centro sanitario. Y por otro lado, por tipos de técnica. Por tipos de técnica hay dos muy distintas. Una es la hemodiálisis. La hemodiálisis requiere sacar sangre a través de unas agujas o de un catéter de un paciente, pasarlo a través de un filtro y devolver esa sangre limpia. ¿Cómo se limpia? Con un líquido de diálisis que se pone en contacto con esa sangre, las sustancias tóxicas pasan de la sangre al líquido de diálisis y cosas que necesita el cuerpo que están en el líquido de diálisis pasan a la sangre. ¿Esto cómo se suele administrar? Pues lo normal es hacerla en un hospital o en un centro de diálisis 3 veces por semana, 4 horas. Esto sería el estándar. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 o de 2 a 7, ¿no? O sea, a 6. Es decir, son 4 horas 3 veces por semana. Esa misma técnica también se puede hacer en domicilio. Es decir, se puede hacer hemodiálisis en domicilio. En ese caso, suelen utilizarse unas máquinas un poco más sencillas. El paciente tiene que aprender a hacerlas y no se suele hacer 3 veces por semana, sino que se suele hacer más cortas y más frecuentes. Por ejemplo, 2-3 horas, 5 días por semana. Esto sería lo que es la hemodiálisis. Y ya digo, como digo, tanto se puede hacer en el centro como en casa. Pero luego está la diálisis peritoneal, que básicamente se hace en domicilio. ¿Por qué se hace en domicilio? Porque es muy fácil de aprender. Y de hecho, si alguien quiere hacer diálisis en domicilio, lo normal es que empiece por la diálisis peritoneal. ¿En qué consiste? Pues aquí no tenemos un filtro, aquí lo que hacemos es, a través de un catéter o un tubo que ponemos en la tripa, introducimos un líquido que está durante varias horas dentro del abdomen en contacto con el peritoneo, y el peritoneo es el que hace de barrera o filtro, y allí es donde se intercambia. Las toxinas de la sangre pasan al líquido peritoneal y las sustancias que queremos que vayan a la sangre, como el bicarbonato, pasan del líquido peritoneal a la sangre. ¿Y esto cómo se suele hacer? Pues también hay dos formas de hacerlo. Una que es manual, que consiste en te levantas por la mañana, te vacías el líquido que ha estado toda la noche y te introduces, por ejemplo, 2 litros de un líquido a través del tapón. Te enseñan a hacerlo de una forma muy limpia, muy aséptica. Luego pones el tapón y te puedes levantar y te puedes ir a pasear, a trabajar, donde sea. Y, por ejemplo, después de comer, llegas a tu casa, te vacías otra vez y te vuelves a llenar. Y antes de ir a dormir, hacer lo mismo. Esto sería la diálisis peritoneal ambulatoria continua, que es lo que diríamos diálisis manual. Hay otra que también es muy interesante, sobre todo para las personas que quieren trabajar, que es una máquina que tú te conectas por la noche, te conectas, preparas la máquina, preparas los líquidos y te produce los intercambios de forma automática mientras tú estás durmiendo. Tú estás conectado, duermes, tú no tienes que hacer nada y la máquina es capaz de hacer todos los intercambios. Y luego de día puedes quedarte con la tripa vacía, en algunos casos se deja con líquido en la tripa y en casos ya muy avanzados que ya no orinen nada, a veces se hace un intercambio de día. Y eso es lo que se llama diálisis peritoneal automatizada. Son dos tipos muy distintos. Las dos son muy válidos y muy recomendables porque, sobre todo al principio, cuando el riñón va fallando pero todavía queda algo de función renal, y cuando está por 6, 7, 5, 4, 3 mililitros por minuto, esa orina que queda es muy útil. Lo que hacemos nosotros con la peritoneal es sumar la diálisis peritoneal para que, sumando lo del riñón propio más la peritoneal, dé una diálisis adecuada. Y cuando los riñones todavía funcionan algo, es una técnica muy sencilla y que no perjudica tanto a que esa función de los riñones se vaya perdiendo. En cambio, si haces hemodiálisis, sobre todo si la haces 3 veces por semana de golpe, hoy en día está de moda un método que es empezar poco a poco, empezar con 2 veces por semana y luego pasar a 3, se nota más el efecto sobre la función de los riñones. Muy bien. ¿Y el tratamiento vía trasplante, cuándo se produce? En estos procesos de diálisis, ¿cuándo puede ser mi caso que estoy en diálisis y puedo entrar en trasplante? Lo ideal sería que cuando una persona que tiene enfermedad renal crónica ya llega a un nivel en el que alcanza alrededor de 25-20 mililitros por minuto,
se ha derivado a la consulta que llamamos de consulta de enfermedad renal crónica avanzada. ¿Por qué? Porque en esa consulta se les va a informar y se les va a ayudar en la toma de decisiones para decidir qué técnica le conviene. Y en esa consulta ya, cuando los riñones bajan de 20 o de 15 según la velocidad que vayan bajando, ya se empieza a planificar o plantear la posibilidad de hacer un trasplante. Siempre se le debería preguntar a una persona con enfermedad renal crónica si dispone de algún donante vivo que le pudiera dar un riñón, porque si fuera así, eso se podría preparar, podría mirarse si son compatibles y antes de que el paciente entrara en diálisis se podía planificar para hacer el trasplante. En el caso de que no tenga un donante disponible, que no todo el mundo tiene a alguien compatible o que esté dispuesto a dárselo o que no tiene familia o lo que sea, también es posible empezar a hacer todas las pruebas necesarias que tenemos que hacer para incluir un paciente en lista de espera de trasplante renal, porque en algunas comunidades, como por ejemplo en Baleares, si un donante no encuentra un receptor adecuado entre los que están en diálisis, se hace una oferta a los que todavía no han llegado a diálisis. Entonces hay personas que podrían ser trasplantadas antes de entrar en diálisis. Que no es así. Justo cuando uno ya entra en diálisis tiene que acabar todas las pruebas, se le incluye en lista de espera y cuando aparece un donante que sea el más, digamos, el más compatible con el paciente dado, pues se le da a ese paciente el trasplante y se le trasplanta. ¿Se pueden trasplantar todos? Pues no, todo el mundo no se puede trasplantar porque hay personas que ya tienen afectación, o sea, por ejemplo, si tú tienes algún cáncer reciente, tienes alguna infección importante o tienes alguna enfermedad de algún órgano muy grave como una cardiopatía muy severa que no se puede solucionar, un problema de pulmón que no se puede solucionar, un problema hepático que no se puede solucionar o las arterias están muy obstruidas con aterosclerosis y calcificadas, no es fácil o no es posible hacer un trasplante porque probablemente no superaría la intervención o no sería tan, digamos, sería más delicado que quedar en diálisis. Sin embargo, para muchas personas es mucho mejor trasplantarse que estar en diálisis. Entonces es el médico, el nefrólogo, el que tiene que ayudar a descubrir si la persona puede o no recibir un trasplante. La edad es importante, pero no es una barrera infranqueable. Es más importante las enfermedades que uno padece que la propia edad. Muy bien. Hay una pregunta alrededor de la hemodiálisis. Dice, estoy en tratamiento en hemodiálisis, nos comenta, dice, ¿qué cantidad de líquido puedo tomar? Esta es una pregunta muy importante porque es una de las cosas que hace sufrir más a nuestros pacientes en diálisis. Si todavía orinas, es distinto a si no orinas nada. Hay que tener en cuenta que las personas que no padecen enfermedad renal crónica, cuando beben y comen, ese líquido que entra lo compensan orinando. Si eso no existe, tú no orinas nada y bebes 1 litro de agua, pues de ese litro de agua al menos 700 se te van a quedar dentro del cuerpo. Si te comes un plato de sopa, pues la gran mayoría de ese líquido que se va a quedar dentro del cuerpo. De tal forma que si te fuiste de diálisis con 70 kilos, es posible que la siguiente diálisis pedes 73 y hayas engordado en 2 días o 3, pues 3 kilos. Y eso al resto de personas no les pasa. ¿Por qué eso es importante? Porque si durante 4 horas te tienen que quitar más de 3 kilos, es muy duro para el organismo porque nosotros sacamos el líquido, lo sacamos de la sangre y tenemos 4 o 5 litros de sangre. Si quitamos 3 líquidos de líquido de la sangre, ese líquido tiene que recuperarse y entrar en la sangre de los tejidos. Entonces, eso puede hacer que en un momento dado se produzca una bajada de tensión muy importante. Por eso siempre insistimos a los pacientes que intenten no ganar más de 1 kilo por día de no diálisis. Es decir, de lunes a miércoles que no ganen más de 2 kilos y de viernes a lunes que no ganen más de 3 kilos. Se sabe que cuanto más se quita de peso en una sola diálisis, más posibilidades hay de que el paciente tenga una peor supervivencia. O sea que es muy importante. Y también la calidad de vida, porque una bajada de tensión en diálisis o unos calambres son muy desagradables.
Muy bien. Tenemos ahora varias preguntas sobre algunos aspectos, ¿no? Una es sobre el picor. Tengo insuficiencia renal y me podría decir por qué tengo picor. Parece que es una característica. ¿Qué le podríamos decir? El picor es uno de los síntomas más pesados y desagradables que se acompañan en la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque hay tres temas importantes. Uno, la sequedad de la piel. Nuestros pacientes tienen la piel mucho más seca de lo habitual y por lo tanto es muy importante hidratarlas convenientemente. Después de la ducha cada día deberían darse un crema por todo el cuerpo y sobre todo porque hay aquellas zonas que tengan más seca y que les pique. El segundo punto que puede afectar al picor es el exceso de fósforo. El fósforo junto con el calcio puede hacer unos cristalitos como si fueran cristalitos que en la piel producen una lesión que produce picor. Y luego, en tercer lugar, hay toxinas urémicas, es decir, toxinas que debería haber eliminado el riñón y como no funciona, se acumulan en la sangre, que lo que producen es unas lesiones a nivel de los pequeños terminaciones nerviosas que son las que producen ese picor tan desagradable. Para evitar eso es muy importante una diálisis muy adecuada, es decir, que la diálisis se dé con la intensidad suficiente para que las toxinas estén muy bien controladas. Hay técnicas mejores que otras, hay una que se llama hemodiafiltración en línea, que digamos que es una técnica mucho más efectiva porque elimina toxinas urémicas de mayor peso molecular. Y si esto no basta, pues habrá que tomar una serie de medicamentos que aparentemente no estaban pensados para esto, como algunos antiepilépticos, como la pregabalina o la gabapentina, antihistamínicos que sí que van bien para el picor, y bueno, y otros tratamientos mucho más complicados pero bueno, estos serían los más importantes. Y yo creo que eso, la hidratación muy importante, controlar el fósforo y estar bien dializado. Si no basta, hablar con tu médico para que te ponga medicación específica para el picor. Muy bien. Hay otra persona que dice, me siento fatigado y además tengo a veces mal aliento, náuseas y vómitos. ¿Qué consejo le podríamos dar? No sé si este paciente está ya en diálisis o no, pero podría ser... No lo explica. Podría ser que todavía no estuviera en diálisis. Si es así, pueden ser síntomas de que ya su función renal está muy baja y se están empezando a acumular toxinas que son las responsables, por un lado, de las náuseas y vómitos, y por otro lado, la cantidad de urea que se nos acumula en la sangre pasa a la saliva y hay unas bacterias que pueden, digamos, romper esa urea y convertirla en amonio o en amoníaco, entonces se produce ese aliento con un olor característico como si fuera orina. Es decir, es una cosa, entonces para esto, si es así, todavía no está en diálisis, quizá podría comentarlo con su nefrólogo a ver si realmente podría ser el momento ya de empezar a diálisis. Si está en diálisis, es que probablemente haya que hacer algo más de dosis de diálisis, o el flujo más alto, o el filtro más potente, o una técnica mayor, o más tiempo, o más frecuencia, lo que su nefrólogo considere oportuno. Hay otra de las personas que nos pregunta, que dice que es enfermo renal desde hace años, dice que tiene ahogos y que se le hinchan las piernas. Eso quiere decir que está acumulando un exceso de sal y agua, es decir, le sobra líquido. Entonces, no sé si está en diálisis o no. Si está en diálisis, su médico tendrá que sacarle más líquido, es lo que nosotros llamamos bajar el peso seco. Es decir, hacer que cuando se vaya a diálisis pese menos cada día. O sea, si un día se fue con 70, la siguiente diálisis que se fuera con 69,8, la siguiente 69,5, es decir, de que tal forma que cada vez vaya pesando menos por acúmulo de líquido. Si no está en diálisis, entonces lo que hay que hacer es aumentar la dosis y la potencia de los diuréticos para que elimine más líquido. Y por su parte sí que puede hacer es siempre consumir menos sal y alimentos salados. Porque el consumir sal y alimentos salados retiene sal y agua. Retiene líquidos. Hace beber más y si el paciente está en diálisis va ganando mucho peso, luego no se lo podemos quitar todo y va acumulando hasta que ese líquido alcanza los pulmones
hay líquido dentro de donde se produce el intercambio de aire en los pulmones y el paciente no respira bien. Entonces, eso es muy importante. Es malo para la salud y muy desagradable. Una pregunta más sobre ejercicio físico y insuficiencia renal crónica. ¿Qué tipo de ejercicio es recomendable? Eso es un tema muy importante y que ahora afortunadamente nos estamos empezando a ocupar más. De hecho, ya estamos haciendo ejercicios en hemodiálisis mismo, estamos favoreciendo el ejercicio. Hay dos tipos fundamentales de ejercicio. Uno sería el aeróbico y otro el anaeróbico. El aeróbico es andar, ir en bicicleta, nadar, es decir, moverse. Y el otro que también es muy importante, que antes no se le daba tanta importancia y ahora sí, es el reforzar los músculos, el utilizar más que pesas, elásticos o algún tipo de artilugio que te ayude a fortalecer los músculos. Ambas cosas son importantes. De hecho, una persona no debería empezar a hacer ejercicio intenso sin haber primero entrenado adecuadamente la mayoría de sus músculos. Si una persona no ha hecho ejercicio en muchísimos años y le decimos ande 1 hora al día, probablemente acabará al cabo de 15 minutos muy cansado, con un dolor muy importante y calambres en los músculos y no va a volver a querer andar. Es decir, no creo que eso sea No podemos dar este tipo de recetas tan sencillas. Hoy en día, así como antes he hablado de los dietistas o nutricionistas, estamos empezando a tener contacto con especialistas en ejercicio físico. Y de hecho hay un grupo, una organización que se llama Transplant, que son un grupo de especialistas en deporte que se han especializado en pacientes renales y que uno podría incluso ponerse en contacto con ellos y contratar un entrenador personal específicamente preparado para pacientes renales. Creo que es algo que tiene muchísima más importancia de lo que le hemos dado hasta ahora. Conseguir tener músculo es fundamental para la supervivencia de una persona. Si una persona tiene músculo, seguro que va a vivir más que una persona que está desnutrida y sin musculatura. Por lo tanto, ejercicio físico, sí, pero yo recomiendo que sea tutelado, si puede ser, por alguien especialista, que haga una valoración de la situación funcional. Normalmente se hacen unas pruebas como levantarte de la silla, sentarte de la silla, levantar las puntillas, cuántos metros, qué velocidad andas en 4 metros. Una serie de pruebas que te dicen cómo estás basalmente y a partir de esta situación, de un análisis de cómo estás, se hace una programación de ejercicio físico. Muy bien. Hay una pregunta sobre la sexualidad y los enfermos renales y hace una pregunta genérica y es ¿qué problemas sobre la sexualidad podemos tener un enfermo renal crónico? Esto es una cosa que también yo que ya llevo más de 20 años en la profesión, antes nuestros pacientes prácticamente eran estériles y no tenían hijos, ¿no? O no podían tener hijos, ¿no? Esto ha cambiado mucho hoy en día, incluso nuestros pacientes de hemodiálisis pueden incluso quedarse embarazados, o sea, tanto los hombres como las mujeres pueden seguir teniendo hijos. Es verdad que la fertilidad puede estar un poquito afectada. En cuanto a la sexualidad, el tema de la libido, ya solo por estar enfermo crónico de cualquier patología, se puede ver afectado porque uno tiene la autoestima más baja o porque está cansado, o lo que sea. Pero hay también otras personas con enfermedad renal crónica que no tienen ningún problema sexual. Y luego el tema en los varones, la impotencia puede estar más bien afectada por la hipertensión o la diabetes que por la propia enfermedad renal, porque estamos viendo que personas jóvenes que han entrado en diálisis que están bien no tienen problemas de disfunción eréctil. Si la tuvieran, pues como cualquier otra disfunción eréctil se puede tratar. Se puede tomar los medicamentos tipo Viagra siempre y cuando no se esté tomando ninguna medicación incompatible, siempre y cuando uno esté en una forma razonable y su médico se la prescriba. Y si no, pues hay otros tipos de tratamientos, desde inyecciones, supositorios intrauretrales, incluso hasta la propia prótesis. Es decir, que la sexualidad de una persona por tener problemas renales no debería olvidarse ni renunciarse a ella,
se tiene que tratar como cualquier problema de cualquier otra persona. Es decir, si alguien tiene un problema sexual, se tiene que poner encima de la mesa e intentar tratar. Y todas más o menos tienen algún tipo de solución. Muy bien. Ya terminando, dice, problemas en los viajes, ¿no? No está en diálisis esta persona, y dice qué precauciones tiene que tener en los viajes a la hora para un paciente con una enfermedad renal crónica, con una insuficiencia renal crónica. En principio, no excesivas si no está en diálisis, porque en principio tiene libertad de movimiento. Lo único es, hay que tener en cuenta que cuando uno se va de viaje no suele hacer la dieta habitual, porque come habitualmente en hoteles, restaurantes o si va a países exóticos come cosas que no controla, y eso es uno de los temas que hay que tener en cuenta. Intentar procurar elegir bien la comida para que no sea muy salada o que no tenga, que sea conocida. Otra es que tenga diarrea por irse a un país con condiciones higiénicas un poco menos estrictas, y eso sí que podría ser un problema. Coger una gastroenteritis en un país sin demasiados medios sanitarios sí que se podría producir un problema por deshidratación, y eso, cuando unos riñones ya están un poco justos, una deshidratación podría ser un verdadero problema. Y bueno, estar muchas horas en el avión sentado, pues también podría favorecer algún tipo de trombosis, y por eso se recomienda algún tipo de ejercicios durante el vuelo, que suele haber, pues levantarse, mover las piernas, no estar siempre en la misma postura para evitar problemas de trombosis. ¿Y en el caso de que estuviera en diálisis? Si está en diálisis, si está en hemodiálisis, antes de planificar un viaje, tiene que mirar en las ciudades que va si hay clubs de diálisis o centros de diálisis, y tiene que solicitar una plaza. Esto se organiza, está muy trabajado y es fácil de organizar, pero hay que organizarlo. Es decir, si tú sabes dónde vas a ir, qué fecha y en qué lugar, pues ya tienes que ir preparando. Entonces, lo que hacemos entre los nefrólogos y supervisores de ambos centros, nos ponemos de acuerdo, nos conectamos, enviamos informes, explicamos cómo es el paciente, las medicinas y las pautas que tiene que seguir, y no hay ningún problema. Si el paciente está en diálisis peritoneal es quizá un poco más sencillo, porque solo hay que decir a dónde va, y la misma empresa que lleva los líquidos a tu casa lo puede llevar al hotel o a la otra casa que tú digas. También hay que hacerlo con cierto grado de antelación. Para un viaje corto en peritoneal, si tú tienes material, te coges el que necesitas y te lo llevas. Es decir, que se puede viajar. Para un trasplantado, pues no hay ningún problema especial, más que el que he dicho antes. No deshidratarse, llevarse la medicación, no olvidársela, saber que muchas medicaciones no se venden en según qué sitios, con lo cual hay que hacer una buena previsión, llevarse un buen botiquín con todo lo necesario. Muy bien. Pues dos preguntas finales y terminamos. Una, ¿por qué está tan afectada la salud emocional de los pacientes renales? Toda persona que tiene una enfermedad renal crónica de alguna manera se puede ver afectada. La enfermedad renal crónica es una de ellas, es decir, el EPOC, el tener una ostomía, el tener un cáncer, es decir, hay muchas patologías que se acompañan de problemas emocionales. ¿Por qué? Pues porque ya la vida suele ser bastante dura en general para todo el mundo, y puedes tener problemas que, a pesar de estar sano, pero si además tienes ciertas limitaciones, no tienes la fuerza que tenías antaño, no puedes comer lo que quieres, no puedes salir exactamente como te gustaría. Este tipo de cosas, pues hay personas que no lo llevan suficientemente bien. Pero es un tema más que la propia enfermedad en sí, sino cómo se afronta o cómo se confronta la enfermedad. En cambio, hay personas que la afrontan muy bien y saben, a pesar de sus dificultades, la saben afrontar y la saben llevar adelante. Para eso es importante contar también con la colaboración de profesionales. De la misma forma que he hablado que había nutricionistas o especialistas en deporte, en la mayoría de asociaciones de pacientes ofrecen, o al menos en Baleares y si no en los hospitales, el poder hablar con varios tipos de personas. Uno sería
especialistas en psicología que conozcan el problema renal, sobre todo en Alzheimer. Y luego ahora hay una figura muy interesante, bueno, que lleva años trabajándose en varios sitios, que es el paciente activo o el paciente mentor, que eso ayuda mucho, que es una persona que tiene la misma enfermedad que tú y que te explica cómo llevar, o sea, cómo sobrellevar la enfermedad en el día a día, porque esto un profesional a lo mejor no se lo sabe muy bien, porque como no lo ha sufrido, pero uno que lo ha sufrido te va a dar ejemplos o te va a dar situaciones del día a día que para nosotros a lo mejor ni se nos ocurre y que para una persona puede ser muy importante. Entonces, además, ves cómo una persona ha sido capaz de superar su situación. Entonces, yo soy muy partidario de la escuela de pacientes, del paciente activo, paciente mentor. Creo que puede ser una ayuda muy, muy importante para la persona que se enfrenta por primera vez a una enfermedad renal o una enfermedad crónica, en concreto la nuestra, y que le pueda dar trucos o puntos fuertes en los que apoyarse para salir adelante. Pues alrededor de este tema era la última pregunta que ya has contestado directamente. De hecho, el papel de Joan Buades es una persona que apoya fervientemente el proceso del programa Paciente Activo en Baleares y que siempre tiene una postura muy favorable a la ayuda y al papel que puedan tener los pacientes en este proceso, en ayudarse unos a otros como un elemento más en el proceso de atención y tratamiento de los pacientes renales, ¿no? Y por tanto, me alegro que lo hayas sacado, pero formaba parte de la última pregunta, básicamente, de las que de alguna forma nos habían enviado otros pacientes. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta, yo creo que no es nuevo, pero que yo creo que en nefrología muchos nos estamos empezando a dar cuenta o ser más conscientes ahora, es de focalizar los objetivos o los resultados de salud en aquello que importe a la persona que padece la enfermedad, ¿no? Es decir, no solo ponernos objetivos médicos como bajar el fósforo, bajar la proteinuria, bajar la tensión, sino que preocuparnos de qué le pasa a la persona, qué le importa y poner objetivos sobre cosas que le importan, sobre todo sobre calidad de vida, fatiga, dolor, capacidad funcional. Son cosas que creo que tenemos que darle cada vez más importancia porque creo que así la persona que padece esta enfermedad se puede sentir más apoyada, más, o sea, que creo que puede afrontar mucho mejor si ve que se preocupan de cosas que a él le importan. Evidentemente seguiremos preocupándonos de nuestras cosas los nefrólogos, pero tenemos que preocuparnos de otras también que les importa a las personas con enfermedad renal. Y algunas de ellas han salido hoy. Hemos hablado de ejercicio físico, de sexualidad, de alimentación, de aspectos emocionales, de la ayuda de otros y, por tanto, o de aspectos concretos que creen los pacientes que son importantes para tener una buena calidad de vida y que, de alguna forma, lo que pretendemos es ayudar a reforzar los conocimientos de los pacientes para poder poder utilizar sus conocimientos, su información para poder cuidarse mejor. No sé si alguna cuestión más que quieras añadir, Joan, algo que... La semana que viene voy a un encuentro nefrológico y vamos a tratar el tema de frenar la progresión de la enfermedad renal crónica, cómo hacer que los riñones se vayan perdiendo más lentamente para que las personas que tienen enfermedad renal crónica pues no tengan que llegar a diálisis si puede ser o que lleguen cuando sean ya muy mayores. Y precisamente la conferencia que yo tengo que dar habla de los PREMS y los PROMS, ¿no? Cómo ese tipo de objetivos que importan al paciente podrían tener un impacto en la propia progresión de la enfermedad renal crónica. Y mi teoría es que si una persona que padece una enfermedad entiende lo que tiene, es consciente de lo que hay, ve que hay una serie de objetivos que se pueden cumplir, puede que sea más consciente tomando la medicación porque entenderá por qué la tiene que tomar, puede ser que haga el ejercicio físico de forma con mayor voluntad, que eso puede tener mucha importancia en la progresión, puede, pues eso, preocuparse de mirar la tensión con frecuencia, es decir, hacer una serie de acciones que al final, aunque parezca mentira, pueden acabar reduciendo la progresión, es decir, hacer que los riñones se pierdan mucho más lentamente.
y evitar si pudiera ser endodiálisis. Es un tema que estamos explorando, que todavía hay pocos datos, pero yo creo que es un tema en el que tendremos que incidir. Por tanto, el papel del paciente, preguntarle, conocer su valoración de los procesos, cómo se ha atendido, qué cosas le ayudan, qué cosas no, qué cuestiones son más de su... La experiencia del paciente, cómo ha vivido cuando va a una consulta, qué habéis que echa en falta, qué haría para mejorar, una serie de cosas que hacen que se involucre más, ¿no? Pues involucrarse más puede al final tener beneficios en salud. O sea que yo creo que es un tema a explorar mucho más. Muy bien, Joan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu sapiencia, tus explicaciones tan claras. Yo creo que nos has dado una visión de la enfermedad renal con muchos consejos que pueden ayudar a cualquier persona que está con una enfermedad renal crónica y que le puede dar pistas de cómo mejorar su calidad de vida, su atención y, por tanto, su participación en este proceso de atención que tan importante es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Pues nada, pues nos vemos en el siguiente videochat que esta misma semana haremos sobre endometriosis. Por tanto, pregunta endometriosis va a ser el próximo videochat esta misma semana. Muchísimas gracias, Joan Boades, por estar en este videochat Pregunta Enfermedad Renal, que podéis seguir, se puede ver en este vídeo en YouTube o también seguirlo en Twitter con este hashtag Pregunta Enfermedad Renal. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.